pero bueno, prefiero. Bueno, ya vimos en la unidad 3 estuvimos trabajando el present simple, ¿no? Que era aquel tiempo en el que podíamos utilizar cualquier verbo en inglés para indicar una acción presente que ocurría de forma regular, habitual, es decir, que era una rutina. Y vimos pues cómo se hacía la frase afirmativa, cómo se hacía la frase negativa, cómo se hacía la pregunta. Pues bien, hoy vamos a hablar de su hermano o compañero en el presente, que es el present continuous. El tema 6, efectivamente. A ver, lo pongo. Es What are you doing? En la primera sección de Theory and Resources, justo esa primera entrada sobre el present continuous. Si después de que termines tu la ESO y demás, Ana, pues sigas estudiando inglés o lo que sea, pues va a ver, ya verás que no solo hay presente continuo, que hay pasado continuo, o sea que la idea del continuo que vamos a empezar a ver hoy luego seguirá en otros tiempos, ¿no? Por ahora nosotros vamos a hablar, como digo, de ese presente continuo que es compañero del presente simple, pero que tiene otro significado, tiene otro uso diferente y sobre todo, otra forma de hacer el tiempo, otra forma de transformar el verbo diferente a la que tenía el presente simple, donde veíamos lo de o el verbo se deja igual o la S en afirmativa, o do, o sea, o don't o doesn't, ¿no? Dependiendo en aquel tiempo, en el present simple, de quién era el sujeto, ¿no? Pues bien, dejamos eso a un lado, nos metemos ahora con el present continuous y vamos a ver en qué consiste, cómo se forma, etcétera. Vamos a empezar primero, porque además es ahora mismo lo importante, con la forma, con cómo se presenta, qué tengo que hacer al verbo para que indique o exprese present continuous y luego el uso o los usos que pueda tener. Bueno, vamos a intentar aclarar un poco o que el acercamiento al present continuous sea lo más sencillo posible. Y aunque no me suele gustar mucho, pero yo creo que en esta ocasión es útil, lo vamos a hacer apoyándonos en el español. El presente continuo es una traducción, entre comillas, exacta de lo que en español, de la estructura verbal en español, estar, una forma del verbo estar, más el gerundio. Eso de ando, yendo, indo, ¿no? Comiendo, bebiendo, leyendo, explicando. En español, esa forma de el verbo estar más esa forma, es decir, con un verbo también en gerundio, si la llevamos al inglés, literalmente, si la traducimos al inglés, literalmente tendríamos el present continuous. Vamos a fijarnos un momento en el ejemplo en español. Dice, Susan está trabajando en un supermercado, ¿no? Tengo un sujeto, el verbo y el complemento. Y en este caso, ese verbo estaría formado por lo que llamamos perífrasis o estructura verbal, por una forma del verbo estar, en este caso está, y por un gerundio del verbo trabajar. Entonces, está, trabajar. Pues bien, si yo traduzco eso literalmente en inglés, es decir, Susan, el está sería el is y el trabajando sería working, ya tendríamos el present continuous y quedaría como viene al lado o viene delante. Susan is working in a supermarket. Por lo tanto, podemos decir que el present continuous se formaría con el verbo to be, es decir, con am, is o are, dependiendo del sujeto. Exactamente. Y un verbo al que le colocamos esa terminación en ing, ing. Pues con eso ya tendríamos el present continuous. Susan is working in a supermarket. ¿Ok? Forma del verbo to be más un verbo que indique una acción, que indique algo que está pasando, al que se le une, se le añade el sufijo ing, que es como se hace el gerundio en inglés. Esa forma se va a repetir en afirmativa, en negativa, en interrogativa, es decir, va a aparecer en todas las frases de present continuous, siempre va a haber un verbo to be y un verbo con is. Y aquí está, en eso precisamente, en que a veces nos olvidamos de eso que acabo de decir, está, como digo, el error más común a la hora de utilizar un present continuous y que hay que prestar atención, sobre todo al principio, para no cometerlo. ¿Cuál es?
más o menos todo el mundo le queda muy claro que tiene que haber un verbo con ing. Pero no sé por qué, no he llegado a comprender todavía la razón, se nos olvida la forma del verbo to be. Y por ejemplo, si alguien quiere decir los estudiantes están jugando al fútbol en el colegio, me dicen the students play football at school. Y el are, en este caso, se olvida. Es un fallo muy común. No, el ing lo lleva Ana, el verbo que expresa la playing, exactamente. El to be será is, are, am, o en afirmativa, negativa. El que, digamos, lleva ese ing es siempre el verbo que indique la acción de lo que está pasando. Pero curiosamente ese verbo no suele haber problema, además, ese es el verbo que nos da el ejercicio, más o menos se me queda la idea de que yo tengo que poner ing, pero se nos olvida el verbo to be. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues recurrimos otra vez a la traducción. Si en español son dos palabras, está ing o estar más ing, perdón, estar más gerundio, en inglés igual. Is, am, are más gerundio. El to be más el gerundio, más el ing. ¿Vale? Entonces, sobre todo al principio, tened eso claro. Dos palabras en el verbo en español, otras dos en inglés. Siempre tiene que haber dos palabras en inglés. El verbo to be y otro verbo con ing. Por eso el correcto sería el que dice abajo. The students are playing football at school. Los estudiantes están jugando al fútbol en el colegio. ¿Vale? Si al hacer una comprobación, pues veis que en español son las dos palabras, pero que en inglés falta algo, pues entonces es que seguramente el verbo to be está por ahí, eh, no ha llegado todavía a la hora. ¿Vale? Insisto, es muy importante porque es un fallo muy común, suele ser bastante común el que aparezca esto y que nos equivocamos y no pongamos el verbo to be. Bueno, pues teniendo en cuenta esta estructura, que es la básica y que es la que marca, digamos, la que nos permite ver el present continuous o reconocer el present continuous, vamos a ver entonces cómo aparece la frase afirmativa, cómo es la frase negativa y cómo es la pregunta en el present continuous. Bueno, en la afirmativa y la negativa, el orden ya sabéis que es sujeto, verbo y los complementos que hay. En el caso del present continuous, esa frase afirmativa será, pues ese sujeto, como digo, el que sea, is, am o are, en forma abreviada o en forma completa, lo que queramos o lo que nos dejen hacer. E inmediatamente después el verbo con ing. Is, am, are y el verbo con ing. Y si hay, después de ese verbo con ing, los complementos, el resto de la información. Fija el primer ejemplo. They are flying to London in this moment. Están volando, ellos están volando, are flying a Londres en este momento. To be con el ing. El segundo ejemplo igual. O sea que aquí está abreviado, ¿no? Rachel, o Rachel is speaking with her boyfriend on the phone. Rachel está hablando con su novio por teléfono. ¿Vale? Por lo tanto, frase afirmativa de esa manera. En la negación, volvemos a repetir el mismo orden, es decir, sujeto, verbo y complemento. Y en el caso del verbo, evidentemente volverá a aparecer to be con ing. Lo que ocurre es que ahora ese verbo to be habrá que presentarlo en la forma negativa. El verbo con ing no cambia, siempre será igual en cualquier tipo de frase. Lo que cambiará de posición, de forma, es el verbo to be. Pero el verbo ing se mantiene igual en la afirmativa, en la negativa y en la pregunta. En este caso, entonces, tendremos primero el sujeto, luego isn't, aren't o I'm not, es decir, la forma negativa abreviada del verbo to be, y a continuación el verbo con ing. Y por último, pues si hay complementos, si hay más información, vendrán a continuación. Hemos comentado ya varias veces cuando hemos hablado de verbos y de las formas negativas, que es lo más habitual es que las formas negativas de tiempo de un verbo en inglés se expresen de forma abreviada, con la forma abreviada, ¿no? Es decir, isn't, aren't, I'm not.
Pero eso no quita que si yo quiero poner la forma larga, is not, are not, I'm not, también se puede poner, ¿vale? Vale. Yo siempre digo lo mío, que es lo habitual es que aparezcan como aparecen ahí, abreviados, por la forma corta. Pero si queréis utilizar larga, no hay problema. Perfecto. Yo siempre recomiendo eso, pues que utilicéis aquella que veáis que os resulta más fácil y que os vaya a equivocar menos, ¿vale? Bueno, como ejemplo tenemos aquí, My mother isn't driving her car this morning. Pues mi madre no está conduciendo su coche esta mañana. Isn't driving, no está conduciendo. O I'm not studying French this year. No estoy estudiando francés este año. I'm not studying, no estoy estudiando. ¿Vale? Entonces, como ves, que en inglés, en el verbo, solo cambia el to be. Es el que se pone en negativo. Y por último, la frase interroga, la pregunta, en la que siempre, y digo siempre porque ya lo hemos visto cuando vimos el to be, cuando hemos hablado del present simple, hay un cambio en el orden, ese orden de la frase en afirmativa y en negativa se rompe, cambia aquí. Y se mueven de un lado a otro algunas piezas, ¿no? ¿Cuál es ese orden? ¿Cuál es esa estructura en el caso de la pregunta en present continuous? Pues bueno, si hay una double H word, es decir, si hay una question word, una when o what o why, pues eso siempre va primero, ya lo sabemos. Pero el núcleo de la pregunta sería, primero, is, am o are, luego el sujeto, luego el verbo con ing y si hay complementos, si hay más información, se pondrían a continuación. Es decir, lo que ha cambiado de lugar es el verbo to be, que se ha separado del ing y se pone delante, ¿vale? Is, are o am, el sujeto, el verbo con ing y si hay más información, el resto, los complementos, ¿no? Are you doing your homework, Julian? ¿Estás haciendo los deberes, Julian? Are, sujeto, verbo con ing. En la segunda, aunque haya una question word, es exactamente igual. What is Lola drinking? ¿Qué está bebiendo Lola? Y tenemos, dejando al lado what, is, sujeto, verbo con ing. ¿Vale? Siempre será igual, siempre más o menos, como digo, la estructura de esa pregunta se repetirá siguiendo ese orden. ¿Vale? Y si hablamos de preguntas de yes o no, preguntas yes o no questions, como la de Are you doing your homework, Julian? La frase corta, perdón, la respuesta corta, la short answer, lo que en español sería sí o no, es exactamente igual, y aquí lo puedes comprobar, que la del verbo to be. No cambia para nada. Yes, I am, no, I'm not, yes, you are, no, you aren't, yes, he is, no, he isn't. Exactamente igual, ¿no? Sigue esa misma estructura de yes o no, la coma, el pronombre o la persona que le venga bien al sujeto de la pregunta y am, is, are o am not, is not, isn't o aren't. Porque recordamos que las respuestas cortas, cuando es negativa la forma del verbo, obligatoriamente sí que tiene que ser contraída, ¿vale? Solamente en ese caso. Is the woman singing that new song? Yes, she is, ¿no? ¿Está la mujer cantando la nueva canción, esa nueva canción? Sí. Bueno, una traducción un poco más libre. Sí es. Are the children eating cakes? No, they aren't. They're eating sandwiches. ¿Los niños están comiendo pasteles? No, están comiendo bocadillo. ¿Vale? Pues esto sería en cuanto a la forma del chubby. Solo hay una cosa que lo comenté ahí, porque claro, esta no es la primera vez que hemos visto el ing. Cuando en la unidad 5 se habló de likes and dislikes, lo de I like no es un verbo en ing, I don't like no es un verbo en ing, I hate, etcétera, ¿no? Ahí venían esas reglas ortográficas, es decir, que hay verbos, la gran mayoría, que añaden directamente el ing y no pasa nada, quiere decir, no cambia para nada, lo hemos visto, por ejemplo, en work, aquí arriba, ¿no? Work, working, o speak, speaking, es decir, la gran mayoría de verbos solamente lo que hacen es añadir el ing. Pero había otros dos grupos, otras dos reglas ortográficas en las que sí se producía algún cambio, ¿vale? Ya digo, allí viene, en el tema 5 viene la explicación a fondo, que era cuando el verbo, como me lo da el ejercicio, termine en su última letra sea la E, se quita la E y se pone ing.
Aquí tenemos un ejemplo en la negativa, en la primera que dice, My mother isn't driving. Driving, que significa conducir, en el ejercicio, si os aparece este verbo, pondría drive, es decir, drive, terminaría en E. Pues al añadir ing, desaparece la E y le pongo ing. Y la otra, la tercera, voy a abrir un momento el procesador para poner ahí el ejemplo. La tercera regla tiene que ver con verbos que cumplan obligatoriamente dos condiciones, que, que son que se pronuncia con un solo golpe de voz, es decir, que el ejercicio, el verbo como me lo dé el ejercicio, yo lo pueda leer con una sola sílaba, un solo golpe de voz, y que a la vez, a la hora de escribirlo, las tres últimas letras sean consonante, vocal, consonante. En ese caso, al añadir ing se doblaría la consonante final. Por ejemplo, un ejemplo muy típico es stop. Una sola sílaba, stop. Consonante vocal consonante, stop. Doblaría la P al añadir el ing. ¿Vale? Pues estas son estas reglas, ya digo, para formar, para crear, a tener en cuenta cuando tengamos que hacer la forma en ing del verbo que estemos utilizando. ¿Vale? Bueno, pues esto en cuanto a la forma. ¿Eh? Ahora después ya practicaremos algo. Em, Vamos ahora a hablar de los usos. Cuando vimos el presente simple, pues comentamos lo que he dicho al principio de la clase, ¿no? Que se utilizaba para indicar una acción que es habitual, rutinaria. Ahora vamos a ver un uso en el caso del present continuous opuesto, diferente. Y la próxima semana, o incluso no sé si tenemos tiempo, incluso lo podemos ver ahora ver. Vamos a trabajar con ejercicios en donde ya frases o tal, y tú tengas que decidir para cada frase si el tiempo es el presente simple o el presente continuo. Es decir, habrá que diferenciar en cada frase y decir si ahí va un presente simple o un presente continuo. Será en ese tipo de ejercicios cuando tengamos que tener más en cuenta los significados, los usos del presente simple y del presente continuo. Pero bueno, eso cuando lleguemos a ese momento. Bueno, ¿cuál es el significado principal del present continuous? Pues como dice ahí, se usa para expresar una acción que está ocurriendo en el mismo momento de hablar, ahora mismo. Es decir, que, fijaos en el ejemplo, dice, Those girls are listening to rap music now. Aquellas chicas o esas chicas están escuchando música rap ahora. Si yo, por ejemplo, eso lo estoy diciendo con alguien con el que estoy hablando por teléfono, ahora mismo aquí al lado están esas chicas pues escuchando la música radio. Es que estoy aquí al lado de unas chicas que están escuchando, are listening. Ese es el present continuous. El presente que indica una acción, que habla de una acción, describe una acción, que ocurre en el mismo momento en el que se hace esa frase, se pronuncia o se dice esa frase, ¿no? Es simultáneo el hacer la frase con la acción que está ocurriendo. Eh, para reforzar este uso, para que quede claro que yo estoy utilizando el present continuous para indicar una acción que está ocurriendo en el mismo momento de hablar, es habitual y yo diría mucho más en el present continuous que en el present simple, es habitual, como digo, que aparezca en la frase en presente continuo expresiones de tiempo que subrayen, que marquen esa idea de que la acción está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Como por ejemplo, now, es ahora, right now, ahora mismo, at the moment o at this moment, en este momento, today, hoy. Todas esas expresiones, insisto, se utilizarían en una oración donde tenemos el present continuous. ¿Vale? Pues ahora sí que esto es lo que tenemos que saber por ahora. Está bastante bien, más que suficiente sobre el present continuous, ¿no? Luego tenemos, bueno, pues tutoriales, como es habitual, ¿no? Si de repente pues, alguien quiere recuperar una explicación desde un punto de vista diferente y de forma muy pausada, enlaces con ejercicios para practicar, ¿no? Siempre con las soluciones. También, siempre me gusta recordarlo, en lo que es el índice de la unidad vais a encontrar también
más ejercicios, por ejemplo, ¿no? De los que haces y entregas, pues ahí tienes, ¿no? Eh, Habrá también más ejercicios para hacer y entregar. Y en la parte de extra practice, pues igual, más ejercicios con su solucionario para practicar todo esto que estamos hablando de esa comparación entre presente continuo y luego presente simple o presente continuo. Bueno, pues vamos a practicar aquí, pero con el otro ejercicio. Así que me voy a ello. Tengo aquí, a ver, no, vamos al escritorio, colegio, de año, ok, tendríamos por aquí. Mm, Directamente escaneado. Tenemos yo creo que ya, no. O sea, me ignoraron este año y mira que me extrañó un poco, no sé si es que a lo mejor escribía una persona que ya no trabaja, que a veces ocurre, pero me ignoraron completamente. Completamente, así que bueno, pues nada, no pasa nada, también lo puedo llegar a entender. Somos un centro pequeñito y de repente, bueno, lógicamente estas editoriales también se mueven, lógicamente, por el beneficio y demás, lógicamente. Bueno, para eso tenemos, pues, esta solución intermedia. Aquí tenemos un ejercicio compuesto de 10 frases afirmativas, negativas, preguntas, ¿vale? Y pues es una forma de tipo de ejercicio en el que lo más probable es que si aparece el presente continuo en el examen se pregunte de esta manera. Pues es el típico ejercicio de una frase con su hueco y hay que completar el hueco con la forma de presente continuo, afirmación, negación o pregunta, que me dan con un verbo entre paréntesis, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo pues me han puesto she, el hueco, y luego pasta, que es la pasta de comer, y el verbo que tenía que utilizar en presente continuo era eat, comer. Pues she is, she's, como dicen ahí, eating pasta. Ella está comiendo pasta. Pues así con los demás. Me fijo en la frase, me fijo, veo si es afirmación o negación o es pregunta, y por lo tanto el verbo que va al final entre paréntesis lo coloco en present continuo. ¿Vale? Bueno, como son 10 a ver que podamos proyectar. Vale, proyectamos las 5 primeras y cuando termine pasamos a las siguientes.
Sí, vamos con las siguientes. Ya del 6 a 10. Ok, a ver, no, espera un poquito. Ahí.
Mm. Y también es telefonear, son las dos cosas. La misma palabra para el sustantivo y el verbo. Ujú. Ok, vale, pues vámonos al procesador aquí y bueno, yo aquí la ficha en el móvil, pues vamos mirando y no hay que ir saltando de un sitio a otro. Vale, pues vamos a empezar entonces. La primera me dice, excuse me, sería, excuse me, you, you are sitting, oops, you are sitting in my seat, ¿no? Con esa doble T, en este caso, ¿no? Doble, porque sit, solo golpe de voz, consonante vocal consonante, so you are sitting in my seat. Oh, sorry. Ok, la siguiente me dice, that, sorry, isn't or is not, ¿vale? Isn't or is not watching this program. That, ujú, claro, porque en ese primer hueco Ana, va el not watch. Ah, perdón, lo voy a, perdón. Mira, en el ejercicio, ok, a ver, está aquí, perdón. Sí, aquí está. Entonces, hay dos huecos. En el primer hueco sería not watch y en el segundo es sleep, ¿no? Por eso decimos that is not or isn't watching this program, ¿vale? Y el segundo dice, porque, pues, explica la razón por qué. He is sleeping, okay? That isn't watching that program. He is sleeping, ¿vale? Okay, you can watch a program then. Now, number three. Hello, y aquí hay una pregunta. What are you doing here? Ese what are you doing es una pregunta que se repite mucho, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? What are you doing here? Y responde I'm or I am shopping. Cuidado porque ese también dobla la ing, dobla, perdón, la consonante final al añadir ing, ¿ok? I am shopping. It's Jim's birthday tomorrow. ¿Ok? Great. Por ahora todo bien, ¿no, Ana? No hay. Ok, perfecto. Ah, sí, bueno, pero por el ejercicio, ¿no? Number four. Dice, va a poner esto en corto. I'm going or I am going to the gym. Now, do you want to come with me? Great idea. That's right. I'm not working today. Okay? That's right. But five. Primero una pregunta igual. Is Alice doing her homework? Is Alice doing her homework? Y la respuesta es no, she isn't. Okay. She is playing. Okay. She's playing computer games. Okay. Is Alice doing her homework? No, she isn't. She's playing computer games. Oh. Number six. Do you want my newspaper? I'm not reading
it, or I am not reading it. Oh, no, thanks. I am, that's right. I am watching a film um, on my laptop, en mi ordenador portátil, que es lo que significa laptop. Number 7. Is that your brother? No, my brother's over there. He is talking to his friends. Okay? He's talking to his friends. Number 8. Question and an answer. Are you having a good time in Rio? Y having pierde la E y añade ing, ¿no? Por la regla esta que hemos dicho del spelling. Los que terminan en E, quitan la E y añaden ing. Are you having a good time in Rio? Oh, yes, we are. We are having a great time. We are having a great time. Okay. Number 9. Okay, let's see. No quiere el cursor salir aquí. Uh, Hello, can I speak to Marisa? Como una conversación telefónica. Y dice, sorry, she, she is talking. That's right. Aunque no, porque antes de her mother deberían haber puesto to. She's talking to her mother, ¿vale? Que el verbo talk, que es una forma de decir hablar, va siempre con ese to. Cuando hablas con alguien, indicas con quién hablas. She's talking to her mother on Skype. Who is it? It's Yuko from English class. I'm or I am phoning, igual perdiendo la E. I'm phoning about tonight's homework. And finally, number 10, uh, question, are you getting up now? Igual, getting con la doble T. You're late for school. Oh, yes, I am. What time is it? So, are you getting up now? You're late for school. Okay. Bueno, no está mal esta práctica. La puedes recuperar en la grabación, ¿no? Que hemos estado haciendo. Okay, any question? ¿Alguna pregunta, Ana? Ok, perfecto. Vamos a parar esta grabación.